hecho, cuando tú manejas todo el tinglao. ¡Hey, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos. Todavía quedan 5 minutos, ¿eh? O sea que hay que esperar un poco. Nos hemos conectado un poco antes para asegurarnos de que todo va bien hoy. De que estamos ahí en línea con vosotros. ¿Quién anda por ahí? Ya vemos que se nos escucha porque nos da aquí sonido como de que nos estáis escuchando. Hola. Bueno, ¿qué hora es? Menos 5. Menos 5. Voy a ir apuntando los correos. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? El otro día, Live, Sí. aprovechando la que estamos aquí antes de empezar, me acordé mucho de otro seguidor de aquí del curso, de Guiller, la persona que hace el tema de los pájaros, Ajá. que nos dice que está con su hija y con los Sí, pájaros, sí, porque estaba yo aquí y de repente me vino un pájaro chiquitín, ¿Ah, sí? súper bonito. Bueno, yo lo vi por el cristal, vino como un pájaro y lo alimentó y el otro no echaba a volar y pensé, este pájaro está en apuros, así que lo cogí. Ah. Y lo tuve aquí. Yo creo, Guiller, si nos estás viendo, bueno, luego te lo tengo que preguntar. Yo creo que era un estornino, porque... El de Zaya también, de Osasuna. Ah, sí, el de Osasuna. Bueno, quedan 3 minutos y empezamos. Ahí ya tenemos, ya 5 personas, muy bien. Ahí está. Estamos recordando mientras os vais conectando, estamos recordando los correos electrónicos y el teléfono con el que podéis contactar. Vamos a ver si entramos bien las dos en cámara porque se me ve mucho a mí. Y ahora se nos ve bien, ¿verdad? Pues eso, estábamos en contacto con la naturaleza y rescaté el pajarito. Y luego echó a volar. Ah, qué bien. Sí, estuvo ahí un rato el pobre, tenía las patitas que se habían manchado de pintura. Ay, pobre. Pobre. Igual eso era lo que no le Pero dejaba volar. era muy curioso, incluso lo grabé en vídeo, que el otro pájaro se preocupaba de él. Ah, mira. Tienen como, para los que no empatía. saben... Sí, fue muy curioso y fue muy bonito de ver. Bueno, 2 minutos para empezar. 2 minutos y empezamos. Qué callados y qué calladas estáis, que no... ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Estamos todos bien? La verdad es que hemos empezado la semana con un tiempo un poco... Hemos vuelto al invierno que tampoco hemos llegado a tener, ¿cierto? Duro, invierno duro. Sí, está toda la arboleda nevada. Sí. Sí, se ve desde aquí. Y Urquiola también parece ser que le ha caído bien de nieve. Bueno, 1 minuto nos queda para Nazane, muy buenas. Muy bien el fin de semana, ¿no, Nazane? ¡Qué bien! ¿Qué tal estáis los demás? Nos queda 1 minuto y empezamos, ¿eh?
Nosotras aquí estamos, Asun. Bueno, pues yo creo que ya son las 6, ¿no? Así que empezamos. Ya está, Idoia. venga, vamos a empezar. Arratxa León, Guztioi, buenas tardes. Aquí estamos en la cuarta sesión del curso de control de estrés que organiza el área de salud del Ayuntamiento de Zalla. Y nosotras nos presentamos otra vez, como todos los días. Ya nos conocéis los que sois y las que sois asiduos, pero nos presentamos por si acaso alguien nos engancha en esta sesión. Yo soy Idoia Narvaiza, soy socióloga y psicóloga de Askunde. Estoy muy familiarizada con el trabajo de el control de la ansiedad, las relaciones interpersonales y las relaciones de pareja. Bueno, yo soy Libe Mariscal, soy psicóloga también de Askunde y yo estoy especializada, bueno, hago de todo, de clínica, sobre todo estoy especializada en tema adicciones, que no lo he dicho ningún otro día, y jóvenes. Y bueno, y sobre todo llevo muchos años haciendo este tipo de grupos también. Aparte de lo que es clínica, de terapia, hacemos formaciones y grupos de estos a lo largo de los años. Bueno, pues vamos a empezar un poco cómo estamos, cómo ha ido el fin de semana. Entramos ya en la tercera semana de confinamiento. Tela ya, ¿eh? La tercera semana. Vemos que los que habéis puesto por ahí que bastante bien. Y nosotras, pues nosotras bien también, ¿no? Yo bien, ¿tú qué tal, Idoia? Bien, yo lo llevo bien. No me quejo. Yo tampoco. Te vas acostumbrando a esto también, o sea que es todo echarle un poco de rutina y de costumbre, ¿verdad? Eso Pero yo es. hice mi planning, las cosas como son. Eso es, lo que Hice para mi hacer las planning. cosas bien de los deberes, que ya Aquí veremos lo a ver tengo. si habéis hecho los deberes, Ahí está. tocaba el fin de semana, que ya teníamos que tener hecho el planning de entre semana y fin de semana, cumplir el del fin de semana. Y bueno, algo novedoso es el tiempo este que ha venido el invierno otra vez. Esto en lo que refiere al estrés, a la ansiedad, que va muy, muy unida al estado de ánimo también, pues un tiempo así más oscuro, más lluvioso, más frío, pues no ayuda mucho. El sol, la luz, para el estado de ánimo suele ser como que te da un empujón hacia arriba, ¿no? Y a veces el tiempo este, pues no ayuda demasiado. Pero bueno, no importa, le vamos a dar la vuelta también. Creo que tenemos así más o menos hasta el jueves, ¿no? La previsión. Parece ser que vienen unos días de mal tiempo, pero bueno, verdaderamente esto nos ayuda a estar confinados, nos ayuda bastante. Eso es. Bueno, para empezar, como todos los días, agradeceros que hemos recibido un montón de WhatsApps, emails, contándonos cosas, mandando deberes, haciendo sugerencias que nos mandáis, estamos muy agradecidas. Y para los que por si acaso os conectáis hoy por primera vez, os recordamos que hay varias formas para ponerse en contacto con nosotros. Una es vía email, al email que tenéis ahí escrito arriba, que es askunde@askunde.com, vía WhatsApp al 639-549126, o también, si queréis, no con nosotros, sino con el Departamento de Salud del Ayuntamiento de Zalla, que son los que han organizado y organizan este curso, para comentarles lo que queráis, al email este que pone ahí, que es osasuna@zalla.eus. Bueno, ¿cómo vamos entonces? Bien, ¿habéis hecho los deberes? Teníamos varios deberes, empezamos a... Buenas tardes. Hola, Guiller, hemos hablado de ti, que sí. Sí, bueno. Sí. Había varios deberes. Una, estar el fin de semana un poco pendiente de identificar nuestras emociones. ¿Qué tal ha ido ese? ¿Lo habéis hecho? ¿Alguien nos cuenta si ha identificado alguna emoción en alguna situación concreta de vosotros mismos o de los de vuestra casa, de los de vuestro entorno? ¿Habéis hecho este deber? Me pica la curiosidad. Luego te vuelvo a contar. Es una historia de un pájaro que le ha pasado a Idoia. Luego lo cuenta al final. Al final lo cuento otra vez. A ver, Asun dice que siempre ha relacionado... Hacer mal o estar en casa, así que mejor. Así es. Bueno, da menos envidia quizás, ¿no? Por verle el punto positivo.
menos ganas de salir a la calle de esta manera. Bueno, y lo de las emociones, ¿cómo ha ido? A ver, ¿alguien cuenta si ha identificado alguna emoción en sí mismo o en los de su casa? ¿En alguna situación específica? ¿Cómo ha ido? De momento ya sabemos que tenemos un poquito de retardo del el chat, que no llega exactamente justo cuando escribís, que va con un pelín de retardo y eso produce que Aprovecho mientras tanto, como hacemos todos los días, para hablar de las pautas generales para llevar mejor el confinamiento. Las pautas generales, si os acordáis, y una de ellas hace referencia a la pregunta de hoy que nos ha hecho María, de no estar todo el día, o sea, de informaros sobre el coronavirus, pero en su justa medida, es decir, limitando el tiempo y las fuentes de donde nos informamos, para no obsesionarnos con el tema. Otra de las pautas es hacer el horario y cumplirlo, que sea diferente, tener el día programado, sintiéndonos útiles y ocupados, ¿no? Y que sea diferente el de entre semana que el del fin de semana. Ese también lo tenemos que tener ya en marcha. Mira, ahí dicen cosas, a ver qué dicen. Otra de las pautas generales era saber que vamos a tener bajones emocionales, que vamos a tener, bueno, periodos donde vamos a sentirnos un poco más deprimidos y que no pasa nada, hay que aceptarlos, saber llevar ese tema. Y por último es el controlar las relaciones con los de casa, mantener un buen ambiente. Esta semana, empezando por hoy, y hasta el viernes, en la parte de pautas psicológicas y de estrategias que os vamos a enseñar, vamos a centrarnos en eso, en la convivencia, en las relaciones con los demás. Hoy hablaremos de el nivel de autoexigencia con nosotros mismos, que eso también aumenta la ansiedad, que muchas veces somos muy exigentes con nosotros mismos y no tanto con los demás, ¿no? Entonces, vamos a identificar a ver si somos y en las relaciones con los demás en qué sobre todo somos muy exigentes para poder darle una vuelta. Primero ser conscientes para darle una vuelta e intentar trabajar el ser un poquito menos o dejarnos llevar, ¿no? en este tema. Y luego, como todos los días también, hablamos de un tema concreto para llevar mejor el confinamiento y hoy vamos a hablar de consumos problemáticos de drogas, de alcohol, de tabaco, de porros, que es lo que más se consume. Pero bueno, también hablaremos algo de la cocaína, el speed, las pastillas, este otro tipo de la ketamina, otro tipo de drogas, no creo que se estén dando ahora en el confinamiento. Pero alcohol y tabaco seguro que sí. Porros en muchos casos también, aunque igual hay desabastecimiento ahora. Y bueno, hay mucha gente que está enganchada también a la cocaína, ¿no? Y que ya hablaremos un poquito luego, que llevar el confinamiento pues estará siendo complicado también. ¿Vale? Bueno, ¿qué comentas? Así como comentarios, pues tenemos a Guille que dice que sigue con dificultades de dormir, que lo lleva mal, que le cuesta dormir y que este tiempo, pues claro, antes apuntábamos que este tiempo ayuda a quedarse en casa, pero también es verdad que este tiempo es un poco deprimente, ¿no? Que no te ayuda a mejorar el estado de ánimo, que es lo que comenta Guille. Luego Nasane cuenta que tuvo un caso el otro día, una situación en la que se emocionó porque pasaron los bomberos dando, pues con las sirenas, como en agradecimiento a los sanitarios, pues estas cosas tan de cadena solidaria y que ella se emocionó y que se puso a llorar y es que tenemos las emociones a flor de piel en esta situación. Y es normal estar mucho más vulnerable, ¿no? Y más eso, un poco receptivo a a emocionarnos, ¿no? Eso es. Y a expresarlo. No tengáis miedo de expresarlo. Y Chiar dice que piensa en las personas mayores que están solas y que cómo llevarán la cuarentena y por último Bego que saluda. Bueno, muy bien. Pues vamos a empezar también como otros días utilizando una de las preguntas que nos han hecho por vía email. En este caso es María, que habla de su hija que le preocupa porque tiene 11 años y dice que no para de ver las noticias y de estar conectada a las redes sociales informándose todo el tiempo sobre el coronavirus. Esto le hace tener mucho miedo y no parar de pensar y hablar todo el rato del mismo tema. Ella como madre está preocupada y nos pregunta a ver qué puede hacer. Bueno, esto hemos hablado un poco el primer día también, ¿no? Que es una de las pautas generales, el tener
limitado el tiempo en el que recibamos información sobre el coronavirus, porque si no puede pasar como le está ocurriendo quizás a la hija de María, que se puede convertir en una obsesión, ¿no? A ver, lo que le está ocurriendo a ella, que tiene miedo y que está todo el rato pensando en el coronavirus, por una parte es normal, ¿no? Es una situación excepcional la que estamos viviendo y es una emoción difícil, ¿no? El miedo. Por una mismo y por los seres queridos. Pero bueno, que lo comparta por un lado, decirte, María, que es sano, o sea, que pueda hablar de ello. Pero sí que ayudarle a que como todo, que equilibre, ¿no? Que tenga también otros pensamientos, que piense en otras cosas, que se dedique a otras cosas, que no se convierta en su única, pues en su único tema, ¿no? En estar todo el día pensando en el coronavirus. Que hable con sus amigas, que jugar con ella, ¿qué se os ocurre más con una hija de 11 años que pueda... Desde luego, si ella habla de esos miedos, es importante dejarle que lo hable, que lo exprese, que lo saque. Pero sí un poco animarle y ayudarle a que ponga su cabeza y bueno, y el que ella esté también en otras cosas, ¿no? Más acordes también a su edad. Me imagino que durante el día, si tiene 11 años, tendrá que hacer deberes y tendrá que estar centrada en lo que le mandan en el colegio. Están los chavales con el tema de los deberes también un poco perdidos, me parece a mí. Y luego también, como padres, tenemos que estar un poco atentos el tema de las redes sociales que dices, que está muy metida en las redes sociales, a ver qué redes sociales utiliza y cómo las utiliza, ¿eh? Porque también ya dijimos que las redes sociales están llenas de bulos acerca de este tema también, del coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, verificar un poco qué redes utiliza y qué tipo de información, o cuando nos cuenta cosas de por qué tiene miedo, de dónde le ha sacado esa información, estaría bien también. Y si se adapta a la realidad, ¿no? Lo que nos cuenta. Algo de miedo, algo de temor es normal que tenga, pero por lo que dices es un poco exagerado lo que dedica y el miedo que le está generando. No, afortunadamente no ha resañado su madre, que está la cría con mucha limpieza de manos, o sea, como que parece que es solamente un asunto informativo y ya está, Sí, ¿no? pero bueno, que le pone demasiada atención y que luego les cuenta a ellos el que está muy asustada, que tiene mucho miedo y que le asusta continuamente. Entonces, bueno, sí que poder ayudarle a que, bueno, a que ella pueda expresar su miedo con vosotros, que eso está muy bien, pero que animarle a que deje de estar todo el tiempo que puede pendiente de esas informaciones, ¿no? Porque es verdad que ahora existe esa opción, que si tú quieres, puedes estar todo el día oyendo del tema y cotejando lo que dicen aquí, que lo que dice allí. Y además, si miro en un sitio y dicen una cosa y veo en otro y dicen otra, pues al final también empiezo a, no sé, a comparar y con cuál me quedo y qué será lo verdadero, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, al final es ayudarle un poco a que pueda hacer otras cosas y que ese miedo no le bloquee, ¿no? Y que no le genere ansiedad. Porque al final la excesiva atención a los medios de comunicación puede aumentar mucho la ansiedad de tu hija también. El tiempo de exposición, que se ponga límites y ayudarle a que al principio jugar con ella a otras cosas o no sé, desde, venga, vamos a cocinar un pastel o vamos a jugar al parchís. Y luego, como receta así en general, también utilizar el humor también, ¿no? Reírse es sanísimo. Y hacer bromas o... Yo también diría que lo que señalabas tú el otro día, Libe, me parece importante que los niños, según vean a los padres, es un poco como van a estar. Habría que empezar a preguntarse si la niña puede que nos esté viendo a nosotros también muy preocupados por el tema, aunque parezca que no, y quizá esta criatura pues está reproduciendo un poco nuestra propia preocupación. Y luego una cosa que nosotras aconsejamos enseguida a los niños, que es que dibujen todo lo que les apetezca. Sí, que así expresan también. Que lo puedan plasmar en
a través de la creatividad en dibujos, que le pongan color, que pues, incluso que hagan dibujos de, venga, vamos a imaginarnos el virus, yo qué sé, porque hay dibujos, realmente a mí me han mandado dibujos de virus muy creativos y hasta que resultan amistosos, o sea que... Y divertidos. Y divertidos, ¿no? Eso es, o sea que por ahí se puede igual tratar de rebajar un poco la tensión, haciendo plastilina, pintando globos, pintando dibujos en general. Pero bueno, sí, sería igual para tratar de profundizar un poco más si esto perdura en la criatura. De momento parece algo que no es preocupante, ¿no, Oliver? Yo creo que no, vamos, sí que les parece que es un poco excesivo, ¿no? El miedo que tiene y que está todo el día pendiente. También hay que ayudarle a limitar, ¿no? También sabemos cómo son los niños, que se fijan con los dinosaurios o con, no sé, o con los perros y enganchan ahí. Sí, pero bueno, que no le esté quitando de otras cosas, Eso ¿no? es. De que a su edad también lo suyo es que quiera estar centrada en los deberes, en lo del cole, en a ver qué tal sus amigos o sus amigas, ¿no? Pues que tenga también otros intereses a la vez que puedan ser importantes. Bueno, ¿y qué más? De deberes también había practicar las respiraciones. ¿Alguien las ha utilizado el fin de semana? ¿Qué tal han ido las respiraciones? Mientras contestan sobre las respiraciones, si quieres podemos decir que Asun dice que yo entiendo lo que quiere decir, que le cuesta mucho unir estar en casa y hacer por las tareas de casa, las tareas de un poco como de ocio, la de distracción, porque claro, si sales a trabajar o sales a hacer las tareas que necesites fuera y luego vuelves a casa, sí que parece que hay un momento como de ruptura, pero claro, aquí tenemos que hacer todo, el deporte, la cocina, la limpieza, el autocuidado, la lectura, es más el complicado, teletrabajo, es más complicado. Eso es. Al final, el ir a un sitio y que en cada sitio el contexto, ¿no? A trabajar voy a la oficina y en casa, pues eso también nos sitúa, ¿no? Y luego Bego le sugiere a Guiller pues que haga, bueno, que puede tomar una serie de preparados que se compran en la farmacia naturales y luego Eunice por último dice que le gustaría hacernos a todos una consulta. Pues venga, adelante, ¿Sí? adelante. Nasane parece que ha tenido éxito, ¿no? Con las respiraciones y bueno, Eunice, pues mientras escribes, si quieres, podemos seguir avanzando, venga. Bueno, pues eso, os preguntábamos a ver qué tal si habéis practicado las respiraciones, si os ha servido para algún momento puntual de ansiedad, con el objetivo, como decíamos, de hacer esas respiraciones y parar el pensamiento ese catastrófico que nos lleva a sentir ansiedad, ¿no? De forma intensa. Entonces, bueno, nos contáis un poquito y os habíamos dicho que hoy íbamos a hablar eso, del grado de autoexigencia, ¿no? El ser muy exigente con uno mismo está muy relacionado con sentir un poco ansiedad de esta patológica, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver en las relaciones con los demás. ¿Cómo lo veis? ¿Os sentís identificados con este tema? ¿Sois exigentes con vosotros mismos? A veces no os concedéis derechos, no os concedéis cosa que a otros les pasáis, pero a vosotros mismos os machacáis. ¿Sois un poco vuestro peor enemigo en algunos casos? ¿Qué dicen? Bueno, ya es que el chat está ahora mismo... Está que arde, Está ¿no? que arde. Les has hecho ahora esta pregunta. Tenemos ya varias preguntas, porque Eunice ha lanzado su pregunta. ¿Y cuál es? Y el otro día también, es que se nos van acumulando las tareas, Libe, porque el otro día hicimos aquí la autoestima, ¿no? La tarea de autoestima, o sea que se nos van acumulando. Bueno, les has preguntado a ver la exigencia para poder leer el chat tranquilamente. Eunice dice, mi padre sigue mal, ¿no? Después de 15 días de fiebre variable. La doctora le ha llamado hoy y le dice... que coma, pero él no puede y está perdiendo mucho peso, no quiere mandarla al hospital porque se puede contagiar. Eunice, yo te preguntaría, ¿alguien le ha hecho el test a tu padre? Supongo que habrán ido a hacerle el test, que ha dado negativo y que por eso no le quieren mandar al hospital para que no se contagie, ¿no es cierto? Por lo que dices parece que es así. Claro, nosotras en tema médico, Eunice, pues... Contagiar de otra cosa, dices. Contagiar de otra cosa. No es que no le han hecho el test. Bego dice, yo no encuentro, nadie ha venido a casa.
Yo creo que ahí ya nos pillas en un terreno que a nosotras se nos escapa un poco. ¿No te parece, Diver? Sí, Porque sí. se nos escapa, porque esto ya sería un tema absolutamente sanitario, donde a mí el sentido común me dice que quizá deberías de insistir un poco Sí, en llamar pedir que alguien al... vaya a casa a que tu padre reciba asistencia. Ujú. Quizá deberías de insistir o incluso si tú lo ves que está muy mal, pues quizá llevarle tú al hospital, se me ocurre, pero esto ya es una cosa mía propia, no tengo, se Sí, escapa hombre, un lo que pasa es poco. que lo de llevar al hospital con lo que se oye también, que igual coges lo que no tienes, lo que dice ella, ¿no? Yo insistiría en llamar a los números que han habilitado Sí, sí. de Osakidecha y de tal, para que, me imagino que lo habrás hecho ya, Eunice, para ver ellos mismos cómo te guían, ¿no? De qué pasos dar con respecto a tu Eso padre. Pero es, entendemos que estés muy eso preocupada, es. ¿eh? Que es normal que estés muy preocupada teniendo a Entendemos, tu padre porque así. esos números están un poco colapsados, ¿no es cierto? Y además, pues es que estarán recibiendo un montón de llamadas, pero valora tú la gravedad y si ves que no come, que ha perdido mucho peso. Ya. Claro, además tampoco entiendo que lo tiene, como nos contabas el otro día, que está aislado en otra habitación. Es que, pues el asunto se entiende que es un asunto delicado que te está preocupando. Claro que sí, lo entiendo. Sí, pero no te dan mucha solución, claro, claro. Lo Ujú. imagino. Yo también creo que debe de insistir. No me parece normal que no lo hagan, que no le hagan la prueba, dice Nasane. Claro, ahora gracias pues a este chat o a este tipo de iniciativas como la que ha tenido el Ayuntamiento de Zaya, nos damos cuenta de que en cada caso hay una particularidad Sí, eso específica. es. Nosotras podemos daros pues una serie de Pautas a nivel sugerencias. psicológico, pero en esto yo sería insistente en los números que ha Sí, dado el gobierno vasco de sí, llamar y que al final te tienen que coger y que te tienen que ellos, diciéndoles todos los días que llevas, te dirán ellos, me imagino, qué pasos dar, ¿no? El siguiente paso a dar. eso es, hay que insistir, hay Yo que creo que insistir. tenemos una buena, o sea, que quizás están bien preparados y Uh-huh. quizás están colapsados, pero bueno, Eunice, pues mucho ánimo. Vale, pues vamos a ir un poco a ver eso, el grado de autoexigencia. Vamos a valorarnos cómo somos de autoexigentes con nosotros mismos y sobre todo en lo que tiene que ver en la relación con los demás. Porque si somos muy exigentes, a veces esto nos genera ansiedad. Entonces, primero vamos a identificar. Pues habíamos colgado en la sesión del día anterior una serie de derechos humanos básicos que tienen que ver en la relación con los demás. Ahora tenemos que valorar mucho la relación con los demás en casa, con los que estamos en casa confinados. Pero bueno, vamos a coger otra vez un papel y un lápiz, como el otro día, un cuaderno cada uno. Algunos no sé si tenéis delante los 20 y pico derechos humanos básicos para ir viendo. Los podemos Y repasar si no, uno los por vamos a ir uno. repasando uno a uno con vosotros. Y lo que queremos es, vamos poniendo el uno y lo vamos a ir comentando. Y cada uno que marque el que no se concede a sí mismo. Es decir, nos vamos a fijar en los que no nos concedemos. Si no tenéis delante la lista de los derechos humanos porque no la habéis podido copiar de donde os la colgamos, algunos la he mandado por WhatsApp que me lo ha pedido también, pues hacéis un resumen de cuál es el derecho que no nos concedemos. Por ejemplo, imaginaros, el 6 es el derecho a cambiar de opinión. Yo ese no me doy ese derecho. Yo si digo una cosa la tengo que cumplir, aunque luego cambie de opinión. Eso es algo, entonces pongo el 6, no, yo no me lo concedo. Y es cambiar de opinión, para luego tener claro qué es dónde tenemos que trabajar, ¿vale? Vamos a ir viéndolos uno por uno y vamos a ver cuántos marcamos de que no nos concedemos y cuáles son, sobre todo para identificarlos y luego decir, ¿para qué me sirve no concederme unos derechos que son derechos humanos básicos en la relación con los demás? Pues simplemente para tener ansiedad y para estar peor. Es eso, el grado de exigencia, ¿no? De cuánto me exijo a mí mismo. Que normalmente cuando nos exigimos tanto, luego realmente no tenemos el mismo grado de exigencia con los demás, ¿no? ¿O cómo lo veis? ¿Tenéis el mismo grado de exigencia con los demás que con vosotros mismos? Ahora dirán, dicen que Que no han están lo copiadas copiaste, ¿no? en la sesión número 3, Lo pero bueno, dejó. no Lo pasa vamos nada, a ir diciendo, no pasa nada. En luego total, los volvemos a copiar y son ya está. 22. Entonces vais poniendo el uno. A ver,
Por ejemplo, el 1 es un poco complicado, algunos son un poco complicados de entender. Es el derecho a mantener tu dignidad y respeto en la relación con los demás. Mantenerte digno y con respeto, comportándote de forma habilidosa o asertiva, incluso si la persona con la que estás hablando o con la que te estás relacionando se siente herida. ¿Nos damos ese derecho de mantenernos dignos y respetándonos siempre? Si por lo que sea me estoy poniendo en la situación y creo que no me doy ese derecho a mí mismo, marco el 1 y pongo el 1 no, que sería mantener mi dignidad y mi respeto. Aunque la otra persona se sienta herida con lo que le estoy diciendo o en una conversación. ¿Entendemos esta situación? Venga, pues esto sería el 1. Ah, mira, va a ir escribiéndolos Idoia. El 2 sería el derecho a ser tratado con dignidad y con respeto por los demás. ¿Me doy ese derecho? Siempre. Siempre soy tratado con dignidad y respeto. Yo a mí mismo, Entendemos bien, ¿no? O a veces no, me tratan mal, no me respetan y no pasa nada. Lo dejo pasar y no hago nada. Eso es. Entonces es cuando no me lo concedería y pondría el 2, marcaría el 2, ¿vale? ¿Entendemos un poco cómo va el tema? Eso, repite igual si quieres para que... ¿Cuál, el 2? No, repetir cómo vamos, o sea, ponemos... Vamos a ir poniendo cada uno de ellos y nosotros tenemos que valorar si nosotros ese sí lo cumplimos, nos lo concedemos a nosotros mismos o somos muy exigentes y a veces no nos lo damos. Por ejemplo, este segundo, el derecho a ser tratado con dignidad y con respeto. Pues a veces cuando me machaca el de al lado, un familiar, un amigo o alguien, y yo no hago nada y lo dejo pasar, ¿no? Ni siquiera me respetan por no, yo qué sé, por no enfrentarme, por lo que sea, pues entonces es que no me estoy concediendo este derecho y lo pondría en 2. El tercero sería el derecho a rechazar peticiones sin tener que sentirme culpable o egoísta. Esto es complicado también, ¿no? Es decir, me piden que haga algo y soy incapaz de decir que no cuando no quiero hacerlo, claro está. Si lo hago con gusto no pasa nada. Pero siempre lo hago por no decir que no. Eso es que no me concedo este derecho. El derecho a rechazar peticiones, a que me pidan algo y no ser capaz de decir que no. Porque si no me puedo sentir fatal, me siento egoísta, me siento culpable. Este sería el 3. Vamos con el 4. Es el derecho a experimentar y a expresar mis propios sentimientos. ¿Me doy siempre ese derecho a expresar y a experimentar mis propios sentimientos? Este es el 4. El 5, el derecho a detenerme y pensar antes de actuar, a tardar en actuar o en dar una respuesta, a tomarme mi tiempo, cada vez que me dicen algo, tener que estar ahí para el que me lo pida, para el que me diga algo. A veces darme mi tiempo, ¿no? Que pase un tiempo, que yo esté en mi momento, que tenga ganas, que me vea con fuerzas, etc. El 6, el derecho, esto es difícil también, el derecho a cambiar de opinión. He dado una opinión, le he dicho que voy a hacer algo, pero luego de repente cambio de opinión. Ya quiero hacer otra cosa. ¿Me atrevo a cambiar de opinión o no? Como ya he dicho una cosa, me tengo que mantener y me fastidio y me quedo con lo que había dicho. ¿Qué hago con esto? ¿Me lo concedo o no me lo concedo? Eso sería el 6. El 7, el derecho a pedir lo que realmente quiero, ¿no? Pedir lo que quiero. Dándome cuenta que otra persona me puede decir que no, pero pido lo que realmente quiero. Me atrevo a pedir a los demás lo que yo realmente quiero. No sé si vamos muy rápido o... ¿Entendéis la dinámica, no? De que tenemos que ir poniendo cuáles son los que no me concedo. El 8 sería el derecho a hacer menos de lo que humanamente soy capaz de hacer. Es decir... Uy, me sale he puesto 8 y me sale un muñeco con gafas. Ahora. ¡Ah! Bueno, me va a salir un emoticono. No sé bueno, no importa. El derecho a hacer menos, ese es el 8. De lo que humanamente soy capaz. Es decir, siempre me tengo que dar al máximo en todo. A lo que hago con los demás, a lo que digo con los demás. Tengo que hacerlo todo perfecto y
exigirme eso, el hacerlo a tope, no puedo hacerlo a medias o una cosa no tan bien. Ese sería el 8. Ahí está el muñeco. Vosotros pensad bien porque estos son como reflexiones que quizá hasta que no las tienes ahí delante y las lees, no te paras a pensar en todo esto. Las que estamos marcando que no las cumplimos, copiarla para luego tener muy Para presente, quedaros. identificada cuál es la que tengo que trabajar. Eso es. Porque esto va a ir directamente ligado a sentir mucha ansiedad y a... Entonces, la que no me concedo, escribirla. Las demás no hace falta. Si esta la hago bien, esta me la concedo, no os la escribáis. Ahí va. Cuando digas la 9, la pongo. Vale, la 9 es el derecho a ser independiente. ¿Nos concedemos este derecho? ¿Somos independientes totalmente? El 10, el derecho a decidir qué hacer con mi cuerpo, con mi tiempo y con todo lo mío, ¿no? Con mi propiedad. ¿Me doy ese derecho o no? ¿O dejo que otros también decidan por mí qué hacer con mi cuerpo, con mi tiempo, con mis cosas? Son cosas muy profundas las que estamos hablando, Sí, ¿eh? sí, Son sí. cosas muy profundas que no sé si alguna vez nos habíamos parado a verlo así, ¿no? Pero que esto, lo primero lo tenemos que identificar en este curso para luego trabajarlo, lo que veamos que no nos concedemos. Es muy, muy importante y esto lleva a tener, y tiene que ver con la autoexigencia, lleva a tener ansiedad y mucho estrés. Vamos con la Número 11. 11. El derecho a pedir información. Algo no he entendido bien o no me ha aclarado, ¿me atrevo a pedir más información? ¿O por no darme ese derecho me quedo sin entender bien las cosas y entendiendo la cuarta parte, que pasa a mucha gente? O por no decir que no lo he entendido, que también... Eso es, porque me puede dar vergüenza, porque no me doy el derecho, porque tengo que haberlo entendido a la primera. ¿Cuánta gente hay que cuando tiene algo importante, ir a un médico o tal, tiene que ir acompañado porque hay gente que no se atreve a preguntar, ¿no? Y tanto. Que no es que no se atreve a preguntar. O que da por hecho que no va a entender lo que le van a decir y necesita a otra persona que le haga la traducción, por así decirlo. Vale, vamos con el 12. El derecho a cometer errores y ser responsable de ellos. No tenemos que ser perfectos, nadie es perfecto. Entonces podemos cometer errores y somos responsables. Bueno, y nos damos ese derecho de a veces fallar o cometer errores o equivocarnos. Vamos con el 13. Derecho a sentirte a gusto contigo mismo. Que a veces esto mucha gente lo confunde con ser egoísta. No tiene nada que ver, ¿eh? Derecho a sentirme a gusto conmigo mismo. Si yo estoy a gusto conmigo mismo, puedo estar a gusto con los demás. Si yo no estoy a gusto conmigo mismo, difícilmente podré estar bien con los que a mí me importan. A veces equivocamos. En vez de estar yo voy a agradar al de al lado y hacemos al revés, ¿no? Esto no lo cogéis entero, eso es la primera parte, ¿vale? El 14. El derecho a tener tus propias necesidades y a que éstas sean tan importantes como las de los demás. Es decir, a la hora de priorizar las necesidades, a dónde vamos, qué plan hacemos, o qué comemos hoy, o que no siempre, esto no me lo concedo si siempre mi necesidad queda en último orden, ¿no? Si siempre son prioritarias las necesidades de los demás antes de las mías. ¿Cómo vamos de esto? La 15. El derecho a tener opiniones y expresarlas. Mis opiniones son tan importantes como las de los demás, ¿no? Hay gente que, yo veo mucha gente en consulta y así, sobre todo, que piensa que, yo no intervengo en las conversaciones o en grupos o así, porque creo que lo que voy a decir voy a meter la pata o va a ser una tontería y que los demás no dicen tonterías. La gente no dice tonterías. Pero a los demás se las pasamos, en cambio las nuestras, ¿no? Pero esto conecta con lo que hablamos, yo creo, Lidia, al principio, ¿te acuerdas de los miedos? Ajá. Cuando hicimos la lista de miedos, había un miedo que era también un miedo muy universal. Cuando decimos universal es que es común a muchas personas, que es el miedo al ridículo. ¿No te parece? ¿No te conecta con eso? Sí, y al rechazo. Y al rechazo, ¿no? A pensar que van a pensar de mí, que no... Pues eso, que digo tonterías, que no estoy en... Es decir, y esto es cuestión también, pues,
de empezar a arriesgar un poco y a expresar, ¿no es También, cierto? claro. El derecho, la 16, ¿no? Estamos. El derecho a decidir si satisfaces las expectativas de otras personas o si te comportas siguiendo tus intereses, siempre que no violes los derechos de los demás. ¿Qué puedes decidir? No es bueno ni una cosa ni la otra. Lo bueno, como siempre, está en el equilibrio. A veces decidir que hoy prefiero satisfacer las expectativas del otro, de otra persona, pero mañana voy a seguir mis intereses. El problema es cuando siempre funcionamos en una dirección, satisfaciendo las expectativas del otro en vez de las mías, o siempre las mías y no las de los demás. Aquí sería un problema, ¿no? Pero bueno, el derecho a que a veces sean unas y luego sean otras, esto sería el equilibrio, lo perfecto. Vamos con la 17. Ahí está la 16. Vale, el 17, Venga, el derecho 17. a hablar sobre el problema, sobre un problema con la persona involucrada y aclararlo. Cuando tenemos un desencuentro o con alguien, un desencuentro, un rifirrafe, ¿no? En casos límite en que los derechos no están del todo claros. Poder coger a la persona y aclararlo. Esto es ¿Nos damos bonito, ese derecho? ¿O dejamos que la cosa se enquiste y ya tenemos que una de dos, romper con la persona o quedarnos fatal nosotros cuando sobre todo la persona nos importa o el tema, ¿no? ¿Qué hacemos con este tema? Eso es, y aquí hay disertación en el 17 hay mucha disertación, porque ¿qué ocurre si yo quiero hablar con esa persona, pero esa persona no quiere hablar conmigo? Pues ya lo tenemos difícil, pero Ya por lo menos me doy el derecho. Si yo no me doy el derecho, ya no lo voy a intentar. Ya dos no hablan, o sea, si uno no quiere, ya dos no hablan. Me doy el derecho y me doy la oportunidad de poder tramitar esto. Me voy a dar yo a mí mismo la oportunidad y vamos a ver si tanteo al otro, ¿no? Bueno, está bien repensar sobre todo esto. No, muy interesante. Sobre todo identificar. A ver, tampoco estamos milagros, Están callados, pero es dónde tenemos que poner el foco para avanzar y mejorar en la ansiedad. El 18, esto también es muy interesante. El derecho a obtener aquello por lo que pagas, es decir, yo compro algo y si está defectuoso me atrevo y me doy el derecho a reclamar, que hay gente que le da vergüenza o que no se ve y se queda con el objeto defectuoso o es de mala calidad o hay gente que no se ve en el derecho y se queda con lo que ha comprado aunque no esté bien. ¿No has oído tú nunca un caso de eso, Sidoia? Sí, a mí se me ocurren muchas cosas a raíz de esto, porque aquí estamos hablando, Libe, de la justicia, pero imagínate que alguien, bueno, que esto se le puede sacar punta. Sí, claro. Alguien que pide más, considera que tiene más derechos de por aquello por lo que ha pagado, por ejemplo. También poniéndonos en el lugar al revés. Es decir, alguien me compra algo, pero me exige y me desgasta. ¿Dónde está el límite? Yeah. Bueno, yo por ponerme en el otro lado. Es que esto da para pensar mucho. Vamos con el 19. El derecho a escoger no comportarme de manera asertiva. El próximo día hablaremos de la asertividad y cómo nos podemos comportar de manera asertiva. Uno se comporta de manera asertiva, es un poco un modelo de comunicarnos de forma eficaz, de tal manera que podamos expresar lo que sentimos quedándome yo bien y sin herir a la otra persona. Pero a veces tenemos el derecho que en un momento de ira o de tal, no ser asertivo y que no pasa nada. Lo adecuado, lo equilibrado es ser asertivo siempre que podamos. Pero a veces también darnos el derecho a no ser asertivos, ¿no? Pues sí. Ser políticamente incorrecto y no pasa nada. Pues sí. ¿Nos lo concedemos de vez en cuando? De vez en cuando. Y que no nos quedemos fatal también, ¿no? El 20, otro muy importante, el derecho a ser escuchado y ser tomado en serio. ¿Me concedo este derecho de que me escuchen y que me tomen en serio? ¿O paso y dejo que ni me escuchen ni me tomen en serio las personas con las que me relacione? Qué callados estáis todos y todas, nadie dice nada. El 21, el derecho a estar solo o sola cuando así lo escojo. ¿Me doy ese derecho? Aquí hemos estado hablando ahora con el confinamiento al revés, ¿no? De huir de la soledad. Pero qué importante también es aprender y saber estar solo. Porque podemos estar con mucha gente en casa y sentirnos solos, o incluso en una manifestación,
y sin embargo podemos estar nosotros mismos físicamente solos y sentirnos que estamos acompañados o que tenemos gente, ¿no? Pero a veces cuando yo decido estar solo, concederme ese derecho. Lo hago. Y el último, el derecho a hacer cualquier cosa mientras no viole los derechos de los demás. Estos son todos importantes y profundos. ¿Nos los concedemos todos? ¿Cuántos no nos hemos concedido y cuáles? Y luego la siguiente pregunta sería, ¿para qué me sirve no concederme estos derechos? ¿Para qué me sirve no concedérmelos? Para aumentar la ansiedad, para nada más. Con lo cual, ahora nos gustaría que los que estamos, si queréis, compartáis un poco cuántos, no vamos a ir de uno en uno, o cuál es el que más os ha llamado la atención. O si tienen alguna pregunta. O alguna pregunta de cuáles os habéis marcado o qué os habéis dado cuenta haciendo este ejercicio. A ver, en general, comentamos un poco, nos parece importante hacer un feedback. ¿Qué hemos visto haciendo este ejercicio? ¿Me concedo todos? ¿No me concedo? ¿Cuántos no me concedo? ¿Alguno muy importante? ¿Qué importancia le doy? Para frustrarnos. ¿Para qué me sirve no concederme estos? Perdonad que nos acerquemos. Para frustrarnos, sí, efectivamente, Begoña. El chat súper pequeño. Es para frustrarnos y para tener ansiedad cuando no me los concedo. Y esto tiene mucho que ver con el nivel de autoexigencia. A ver, yo 4 no me concedo. Bueno. ¿El número 4 o 4 de ellos? 4 de ellos. 4. Me concedo muy pocos. Pues luego hay que ponerse las pilas. Sobre todo, a ver, no machacarnos, pero sí ver cuáles son. Ahí los tenéis escritos, repasarlos. Y a partir de ahora, como somos conscientes de ello, que es el primer paso, al final este curso es para pinceladas y pautas para saber por dónde tenemos que trabajar firmemente para avanzar y tener menos ansiedad y llevarlo mejor, ¿no? Y esto que hemos visto, esto es muy importante en la relación con los demás. El grado de ansiedad muchas veces tiene que ver en cómo nos relacionamos con los demás. ¿Os habéis parado a pensar en algunas de estas cosas? Por ejemplo, derecho a tener mi opinión y expresarla, o el derecho, por ejemplo, a no comportarme de una manera asertiva. Hay algunos que son muy curiosos y que no sé si os habéis parado. Bego dice que ella se concede muy pocos, que de todos 11 no se concede. Bueno, la mitad. Bueno, la mitad. Bueno, pues a ponerse las pilas a partir de ahora, ¿no? Carmen dice que yo me concedo casi todos. Pues muy bien, Carmen, a seguir así. Alguno que hayas visto que no, pues a ponerte un poco las pilas. Los números 2, 5 muchas veces y el 4. Perdonad, esto lejísimos. 14 y 18 me acabo de dar cuenta. Bueno. Bueno, lo más importante de todos es hacer con vosotros de la mano en este curso, pues este tipo de dinámicas. Fijaros que ahora tenemos, por volver a decir la parte positiva del confinamiento, tenemos tiempo para dedicarnos a nosotros mismos y a nosotras y que quizás nunca antes nos habíamos parado en ver esto, ¿no? Si estas cosas que son estos temas que son derechos humanos para todos, sencillos en la comunicación con los demás y que no nos los concedemos, ¿no? Y que somos nosotros nuestros propios enemigos. Entonces, a partir de ahora que somos conscientes de cuáles de ellos no nos concedemos, pues tenemos que ponernos las pilas y empezar a cambiar, ¿no? Empezar a darnos ese margen, a querernos un poco más. También está relacionado con lo de la semana pasada, con la autoestima. A querernos más y darnos concedernos esos derechos a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo lo veis para empezar a cambiar un poquito esto a partir de ahora? Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Tú los tienes todos integrados mientras ellos responden. Tú los tienes bien integrados. Nosotras ya estos los hemos revisado de vez en cuando. Sí, no quiere decir que sí. Nos hagan No. Eso no seríamos superwoman, pero bueno, los tenemos, somos conscientes de todos, ¿verdad? Sí. Claro, porque es la verdad que te pones a pensar en ello, ¿no? Eso es. Lo tengo que hacer, dice. Pues claro, hay que ponerse las pilas y empezar, ¿no? Todo es empezar y ponerse a ello. De hecho, bueno, pues estamos aquí. No nos habéis dicho nada de las respiraciones, si habéis hecho o no habéis hecho también.
¿Habéis hecho las respiraciones el fin de semana? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia de haber sentido un pico de ansiedad muy grande y haber utilizado las respiraciones? ¿O las habéis estado entrenando? Porque si no las hemos entrenado, difícilmente nos van a salir en un momento de necesidad, de que necesitemos tirar de ellas. Nunca es tarde para mejorar. Claro que no. ¿Veis las cositas que os estáis dando cuenta y que a partir de ahora vais a empezar a mejorar? Pues nada, nos ponemos manos a la obra, ¿no? Y el próximo día trabajaremos lo que es la asertividad, la comunicación asertiva. Y os daremos ciertos truquillos y haremos también algún ejercicio para poder comunicarnos de forma asertiva con la gente que nos relacionamos. Aunque, como dice un derecho de estos, alguna vez también pues podemos no ser asertivos y no pasa nada. Bueno, Guiller practica todas las noches la respiración. Ah, bueno, mira, Guiller, pues muy bien. Todas las noches, son el pan de cada día. Bueno, Carmen también parece, ¿no? Que las ha practicado. ¿Y qué tal? ¿Las hacéis bien, entonces? Sí, sí. Bueno, pues nos alegramos. Entonces os consideráis la mayoría que tenéis un grado de autoexigencia bastante alto, ¿no? Y que esto es algo que dispara la ansiedad también. Y que aquí el primer paso para poder cambiarlo es lo que hemos hecho hoy. Identificar dónde, sobre todo, qué es lo que no hacemos y podemos hacer, porque esto realmente es concedérnoslo nosotros a nosotros mismos. No tiene que intervenir nadie más, ¿eh? No me digáis que esto no es fácil. Es decir, ¿para qué me sirve hasta ahora no haberme concedido todo esto? Pues a partir de ahora lo voy a hacer, tomar esa decisión y hacerlo consciente, ¿no? Porque quizás hasta ahora no nos hemos planteado nunca estas cosas, ¿no? Eso es. Bueno, pues otra cosa, vamos poniendo cada vez más, se nos van acumulando más cosas para poner en marcha, poquito a poco, todas tienen que ver y todas van con el mismo objetivo. Vale, pues vamos a empezar, si os parece, si queréis comentar algo de este tema. Si alguien de los que estáis ahí no os habéis identificado para nada, no sois nada autoexigentes con vosotros mismos, me extraña, me extrañaría. ¿Alguien no se ha identificado para nada con no concederse estos derechos? No dicen nada. Estarán respondiendo, porque vamos como con un poquito de retardo. Bueno. Ahora, sobre todo, en el confinamiento, como decimos, que tenemos que tener una de las pautas generales, que es de las más importantes, tener mucho control en las relaciones con los demás y crear un buen ambiente. Y para ello tan importante lo que decimos y cómo nos comunicamos también es, bueno, el sentirnos bien en las relaciones, ¿no? Con esto, en cómo decimos, qué hacemos. Nasane contó que estaba ya bastante metida en este tema de hacer un análisis de las relaciones. Ella ya nos contó el primer día, ¿te acuerdas, Vive? Esto lo trabajamos, esto que os acabamos de leer ahora, en lo que estamos reposando así un poquito de tiempo, lo trabajamos mucho en consulta, cuando tenemos que hacer un análisis de cómo, no de cómo los demás se relacionan con nosotros, ¿verdad? Sino de cómo nosotros nos relacionamos con los demás, haciendo un análisis de nuestras relaciones más cercanas, que son las que a veces nos producen una situación un poco conflictiva, estresante, eso es. Asun dice que ha hecho la respiración. Eso es, me he sentido aliviada. Con respecto al punto 17, a veces si te han hecho daño, he preferido no volver a pensarlo y me siento mal. El 17 es el que dice el derecho a hablar sobre el problema con la persona involucrada y aclararlo. Claro, es que ese tiene mucho asunto. Poder hablar eso de una manera asertiva, expresando cómo me siento, cómo me han hecho sentir, sin agredir. Bueno, esto ya es para otro capítulo. Guiller dice que el tema de la respiración con una bolsa, si vale para algo, eso es cuando estamos hiperventilando solamente, cuando estamos hiperventilando con esa sensación de síntoma de ansiedad, que parece que me ahogo, que me falta el aire, pero realmente solamente estamos utilizando la parte, el aire solo entra hasta aquí, por el cambio de... Eso solo vale para entonces, para cuando estoy hiperventilando. Para lo demás no tenéis que utilizar la bolsa. Y la bolsa no una bolsa de plástico, Guiller, tendría que ser una bolsa de papel, de esas que dan en los aviones o en las panaderías, y meter la nariz y la boca, y ahí cuando uno está hiperventilando respiras el mismo aire y de alguna manera se te pasa.
Pero no para hacer las respiraciones normales, coger la bolsa, no. Eso es solo en el caso en el que hayas, lo que hablamos el primer día, en el caso en el que hayas respirado, en el que empieces a sentir hormigueo, nosotros le llamamos parestesia, se te agarrotan un poco las manos, las piernas, sientes un hormigueo, como que no te puedes mover porque estás en una especie de crisis de pánico, eso significa que hemos hiperventilado. Generalmente puede tener otras explicaciones, pero bueno, ponerse una bolsa de papel y respirar en la bolsa de papel unas cuantas respiraciones es algo totalmente inofensivo. Entonces, si ves que poniéndote la bolsa de papel te puedes llegar a calmar y se te reduce ese agarrotamiento, entonces es que vamos por un buen camino, ¿de acuerdo? En caso de mucha ansiedad, sí. En caso de que estemos teniendo estos síntomas de ansiedad. Eso es. No en general para hacer respiraciones. Eso es. Y menos con una bolsa de plástico, cuidado, ¿eh? Con bolsas de plástico no. Bolsas de papel y pequeñas. Y es importante coger así las dos, la nariz y la boca, y tapar las dos y respirar ahí unos minutos y la cosa se calma. Bueno, pues vamos a ir con el tema del día de hoy, que ahí vamos a hablar del confinamiento y consumos problemáticos de drogas o adicciones. Bueno, entonces diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues sobre todo vamos a empezar diciendo qué es una droga, ¿no? La definición de droga es cualquier sustancia química o natural que introducimos en nuestro organismo y produce cambios en el sistema nervioso central. Entonces, aunque legales, el alcohol y el tabaco son drogas que consume muchísima gente, ¿no? O consumimos. Y en este confinamiento, pues es algo a tener en cuenta. Vamos a hablar de ellas y de otras drogas, pero vamos a empezar con estas, que son las que más se consumen, ¿no? En general. Fijaros, la primera semana de confinamiento fue muy curioso y en todos los supermercados el producto que más faltaba, por esto de que la gente compraba compulsivamente, era el papel higiénico. En la segunda semana ha sido la cerveza. ¿Esto qué dato nos da? Pues que la gente, no teniendo que el consumo de alcohol, normalmente hay de todo, pero a día de hoy los patrones de consumo han cambiado, ahora va más ligado a tiempos de ocio. Fin de semana o más cuando quedas con gente. Hace años era más un consumo, el tema del alcohol, sobre todo el vino en las comidas y así, era más un consumo a diario. Se comía con vino, se comía con alcohol, era más normal. Pero ha ido cambiando un poco el patrón de consumo y, bueno, un poco por los puntos también, porque no se puede conducir bajo los efectos del alcohol, el tema de los puntos, porque ha ido cambiando la sociedad hacia una sociedad pues más sana, más saludable, pues ya no es tan... De cierta edad sí, pero lo normal tampoco es consumir alcohol a diario. Está más ligado al tiempo de ocio o fin de semana o de socializar. ¿Qué ocurre? Que en el confinamiento, en realidad, tenemos mucho tiempo. Y esto que tú decías antes, ¿no? Que a veces cuando tenemos emociones negativas, sentimos miedo, sentimos tristeza, a veces, no sabemos qué hacer con ello y bueno, recurrimos al alcohol para estar un poco colocados y evadirnos de esas emociones. Entonces, el riesgo aquí es que este consumo, que ahora puede ser más de a diario, porque en realidad no tienes que conducir, no trabajas fuera o tal, se acabe el confinamiento y realmente tengamos luego una adicción. O que creemos tolerancia y nos acostumbremos a beber todos los días o a beber más cantidad y que luego esto sea un problema para nosotros. Con el tema del alcohol. Aparte, el alcohol engorda muchísimo. Si nos estamos cuidando, hemos dicho que la alimentación es muy importante también, ¿no? Sí. Que hay que cuidarse, que hacemos buenos ejercicios, etcétera, pues el alcohol no alimenta, pero tiene muchísimas calorías vacías. Con lo cual, hay que tener también, como hemos dicho todo, con límite. Con límite y dentro del timing serían esto cosas que hay que tener en cuenta.
Hombre, si fumamos, si somos adictos al tabaco, que el que fuma pues normalmente es adicto al tabaco, no creo que es momento de dejar el tabaco, no es el momento de dejar. Pero que no se nos dispare, más o menos que fumemos lo mismo que fumábamos antes, lo mismo, no que vaya para arriba, a poder ser. Y con el alcohol, pues hacer el timing, igual que hemos hecho con el tiempo. Que no como ahora cambia y no tengo que ir a ningún sitio y bueno, pues estoy mucho en la tele o tiempo de ocio, pues empiezo a beber todos los días. Esto es un riesgo, puede ser un riesgo. Y parece que se está dando porque el indicador es claro. En los supermercados lo que más se ha vendido y lo que menos hay son cervezas y vino. Con lo que mucha gente está recurriendo y sobre todo tiene que ver con estas emociones a beber a diario. Es una manera, lo veremos también el viernes cuando hablemos de relajación, hablaremos también del alcohol, de esa sensación de falsa relajación que nos da el alcohol y cómo recurrir de manera habitual al consumo de alcohol para calmar la ansiedad puede hacernos caer en una adicción, en una necesidad, en una dependencia del alcohol. A ver, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y como tal sí que te relaja. Y bueno, lo que se busca al punto del alcohol es el punto, yo siempre digo que el alcohol entra en el cerebro pues de fuera para adentro, ¿no? Va llegando, cuando llega al cerebro, como una esponja, ¿no? Primero va tapando las capas más externas y luego va a lo más interno. Y lo que buscamos cuando bebemos alcohol normalmente es, cuando se bebe poquito, uno de los efectos primeros que se nota que es la desinhibición, ¿no? Que tapa esas áreas que están en lo más externo del cerebro y que, bueno, nos olvidemos un poco de los problemas, de las responsabilidades, etcétera, y busquemos ese puntito que se llama el puntillo para desinhibirnos. Pero a veces es difícil quedarte en ese punto y sobre todo si hay ansiedad, emociones negativas, como pueden ser las de ahora, las del confinamiento, y que no nos damos cuenta de por qué ahora necesitamos beber más, es muy fácil irte de ese punto y beber más y que eso te vaya afectando a otras áreas más, pues por ejemplo, pues eso, que ya luego cuando el cerebro va llegando más alcohol, pues va de alguna manera afectando al habla, a lo motor y si bebes más, puede llegar al centro del cerebro, que es donde están las funciones más vitales que protegen, por eso están en el centro, que puede ser pues la respiración o el corazón, ¿no? Que es cuando hay un coma etílico, cuando puede haber hasta una parada cardiorrespiratoria. Que no creo que en esta situación que estamos viviendo lleguemos a eso. Pero sí nos gustaría pararnos un poco en qué consumo estamos haciendo de alcohol y de tabaco. Luego hablaremos de otras cosas también, ¿no? Porque, a ver, os voy a explicar la diferencia que hay entre uso, abuso y dependencia. Un uso de una droga, del alcohol, por ejemplo, se puede hacer un uso responsable. Siempre que seamos adultos estoy hablando, ¿eh? Esto para los menores no vale. Porque los menores, no porque tengan menos de 18 años, sino porque en un menor está creciendo y ese consumo, cualquier consumo de alcohol o cualquier consumo de droga, de tabaco, de porros, de cualquier cosa, le va a afectar directamente al desarrollo psicológico, social y físico de ese crecimiento. Entonces, los menores no pueden consumir drogas porque va a afectar a ese crecimiento psicosocial y biológico y los 18 años es por poner una edad legal, pero el cerebro sigue desarrollándose hasta los 22, 23 años, que sepamos. Pero bueno, un adulto sí que puede hacer un consumo responsable. Y cuando se hace un consumo responsable se usa una droga cuando buscamos el efecto placentero, porque las drogas tienen efecto placentero, por eso se consumen tanto. Y el efecto placentero es, por ejemplo, esa copita de vino que bebemos, como decía, para relajarnos, para desinhibirnos, para estar a gusto. Que te da la chispita. Eso. La chispita. Y sin exponernos a riesgos. Abusamos de una droga cuando seguimos buscando esos efectos placenteros. Pero ya lo empezamos a hacer en sitios o en ocasiones o en contextos que son totalmente inadecuados o exponiéndonos a riesgos. Por ejemplo, tomar unas copas y coger el coche, estamos abusando. O sabiendo que tenemos que ir a trabajar o que vamos a coger una maquinaria peligrosa o según en qué situaciones o qué cantidades consumamos ya es de riesgo. Y eso es un abuso. ¿Y cuándo pasamos esa línea, esa frontera roja
que es muy fina y que no nos damos cuenta y empieza a ser una dependencia. Uno no se da cuenta, empiezan a darse cuenta normalmente antes los demás que uno mismo. Y la característica fundamental de cuando ya dependemos de una droga, sea del alcohol, del tabaco, de cualquiera, en el tabaco se ve claramente, es que ya no buscamos el placer de las drogas, sino que ya la droga nos ha atrapado a nosotros y nos da displacer lo contrario, es decir, nos produce malestar si no estamos consumiendo. O sea, ya no buscamos lo placentero, dejamos de buscar ese primer fin sin darnos cuenta. Esto los que fuman lo vais a entender. El que fuma mucho, ¿cuántos cigarros realmente? Imagínate que los grandes fumadores, o los que fuman bien, fuman como un paquete al día, así, ¿no? De esos 20 cigarros al día, yo pregunto, ¿cuántos de esos cigarros te los fumas por placer? O sea, es decir, disfrutando del cigarro. 1, el de la mañana, el de después de comer. 2, los demás es casi que se fumen solos. Es porque si no fumo, ya siento displacer, me siento nervioso, siento ansiedad, me siento mal, me siento irascible. Eso es ya que tengo una dependencia. Con el tabaco se ve claramente. Pues bueno, el tabaco hay que controlarlo, ¿no? Ahora no es momento si eso de dejar el tabaco con el confinamiento, ¿no? Siempre decimos que cuando son situaciones especiales, pues quizás no es el mejor momento para dejar una adicción como el tabaco, que es bastante difícil de dejar. Pero cuidado con el consumo, o sea, controlarlo. Y el alcohol también. Es decir, limitarlo a qué días voy a consumir y cuánto. Es decir, ponerme límites. Porque si no, esto es muy fácil. Podemos estar un mes, mes y medio y tener la nevera llena de cervezas y de vino y no controlar, ¿no? Y todos los días me bebo, pues no sé, ¿qué me puedo beber? Pues tranquilamente, viendo una peli, una serie. Y realmente me puedo engañar diciendo, sí, total, pues es el ambiente en el que suelo hacer, ¿no? De relajo, de fin de semana, y esto puede ser fin de semana todos los días. No sé si a esto le veis un riesgo o no le veis un riesgo, ¿no? A lo de limitar el alcohol, el tabaco y las drogas. Claro, es que además el alcohol, Ives, es que está muy rico. Una cerveza es muy rica y comiendo pues un par de copitas de vino, pues es que está súper rico. Y hay comidas que te saben todavía más ricas si te tomas un vino o dos. Pero todo con moderación, es decir, poner en nuestro plan, incluir este tema, porque es importante. Y sobre todo porque le va a pasar a gente, aunque no creamos, nosotros somos especialistas en adicciones y hacemos tratamientos. Le va a pasar a gente que no controle esto, que después del confinamiento, si ya tenía riesgo, si ya andaba, va a estar cerca de tener problema de adicción o de luego volver para atrás y si empieza a beber todos los días unas cervezas o vino a diario, luego no es tan fácil dejarlo, cuando empiece la vida normal. No sé qué opináis de este tema. Están todos y todas muy callados. Sí, que hablo y hablo y... ¿Qué decís? A ver. Sí. El alcohol yo lo veo, Olive, mientras contestan lo veo, bueno, y las drogas en general, pero el alcohol en particular, que lo tenemos tan a mano, que socialmente está tan admitido, que por ejemplo aquí en nuestra cultura es súper habitual, pues pedirte un zurito, un vino y salir al parque. El otro día me decía un compañero americano, me decía que le llama mucho la atención que en lo que se bebe aquí. Que ellos también beben, de hecho el alcohol está muy extendido por un montón de culturas, pero que le llama la atención vernos aquí, pues por ejemplo en la plaza con los aitas, las amas, la pelota, los críos, el zurito, el vino, la cultura. Aquí se bebe para todo, se bebe para socializar, se bebe si hay un funeral, si hay un nacimiento, si se celebra, todo se bebe. Aquí se ve, pero bueno, esta mezcla de padres con hijos, que esté el alcohol como tan normalizado. Y es que es una droga que está muy normalizada y que muchas veces la podemos usar o como diversión o a veces como anestésico, como nos pasa con todas las drogas, ¿no? Asun dice que tiene miedo a hacerse adicta a estar en casa, a encontrar muchas comodidades. A todo se acostumbra uno, ¿verdad, Asun? Es que se está... Estamos la primera semana fue como una cosa demasiado impactante y ahora entramos en la tercera y estamos ya todos como ya más acostumbrados, más relajados, más normalizados. Hay gente que no está llevándolo bien, hay de todo. Hay de todo, sí. Dice Nasane que ella ni fuma ni toma alcohol en casa. De hecho, no hemos comprado nada de cerveza ni vino. Pues bueno, pues mejor, ¿no? Eso que os lleváis, mira qué bien. Luego está el tema de la gente que es adicta a otro tipo a otras drogas
que como puede ser la cocaína, que hay muchísima gente, nosotros tenemos mucha gente en tratamiento de consumos de cocaína, o de speed, o de los porros también, y que en estos tiempos, como hay que estar en casa y que quizás la gente que les pasa la droga también, pues es más difícil acceder a ellos, pues no pueden consumir lo que habitualmente consumen. Al final nosotros tratamos las adicciones como una necesidad de estar, el que es adicto a algo es la necesidad de estar colocado, de refugiarse ahí para no afrontar la vida, que tiene mucho que ver con las cosas que estamos viendo también. Entonces, a falta de, imagínate, de cocaína, de speed o de lo que yo esté enganchado, pues tiro de otra cosa que quizás es más suave, pero voy a seguir estando colocado. Entonces tiro ahora de lo que puedo, que sí que está el supermercado abierto y por eso tiro también de cerveza y de vino, a falta de otras cosas. Bego dice que yo soy fumadora, pero fumo 2 o 3 cigarros al día. No he aumentado el consumo. Alcohol el sábado y domingo, una copa de vino para romper el finde. Eso está muy bien, dar para el finde. El chocolate, pues todos los días de lunes a domingo. Bueno. No bebo alcohol, pero tomo mucha Coca-Cola. Pues eso también me engancha, al azúcar. Esa es otra de las drogas, por así decirlo, ¿no? Es mucho llamarlo droga, pero es otra de las sustancias que generan mucha adicción. El azúcar, es verdad, es verdad. Luego hay otro mito, ¿no? Hay mucha gente que consume alcohol. El alcohol hemos dicho que es una droga depresora para poder dormir mejor. Porque es verdad que si yo consumo alcohol, al ser una droga depresora, me va a entrar el sueño. Pero tener en cuenta que el sueño no va a ser reparador. Tienes tu cerebro intoxicado y aunque duermas, si te quedes dormido al principio porque te va a inducir al sueño, por ser una droga depresora, la calidad del sueño no va a ser buena. Y toda la gente que consume alcohol o otras drogas para evadirse un poco de estas emociones más negativas, de estos miedos, de esta incertidumbre, pensar que todo lo que sube luego baja. Es decir, que el bajón del consumo de drogas, los bajones emocionales, una vez que se pasa el efecto del consumo, son mucho mayores de donde partimos. Y entonces, esto la gente no lo suele tener en cuenta. Que si lo hacemos para escapar de alguna emoción, luego nos vamos a encontrar que cuando se pasa el efecto, el bajón es mayor todavía. Mi adicción al chocolate. Bueno, pues bueno, eso no está mal tampoco, ¿no? Entonces, aquí no decimos que cada uno haga, que tenga en cuenta y analice también de dónde partimos, ¿no? Cuáles eran mis consumos previos al confinamiento y por lo menos que no vayan a más. Delimitar dentro de ese horario que ya tenemos hecho y que nos estamos organizando, que esto sea una cosa más para incluirla y para cuidarnos. Estamos hablando de salud, ¿no? Y es importante. No vaya a ser que cuidemos otras cosas y que se nos vaya de las manos y que termine el confinamiento y que estemos ahí, pues eso. Luego, dependiendo de que he hecho en falta esas cervezas que me tomaba al día o ese vino o lo que sea. Y con el tabaco también, cuidado. Ahora vamos a hablar un poco de otra droga que es la más común entre los jóvenes, que bueno, y no tan jóvenes, que también se consumen, que son los porros, que pueden ser de hachís o de marihuana, que la consume muchísima gente. Y que también hay gente adulta que puede hacer un consumo responsable, un uso o un consumo responsable. Es verdad que con el confinamiento nos estamos encontrando con gente consumidora de a diario de porros que lo está pasando realmente mal. Yo aquí sí que les diría que aprovechen, ya que no pueden salir a comprar o que esto sea más difícil, sí que es un buen momento y lo estamos diciendo a gente que era consumidora de porros, que aproveche para dejarlo, ¿no? Ya que pasa una temporadita. Además, los porros son una droga que si tú lo dejas, la tolerancia va a cero otra vez enseguida. O sea que si vuelven a consumir, aunque consuman menos o consuman más adelante, van a volver a necesitar mucho menos cantidad para sentir los mismos efectos. Habla Bego de la adicción a los videojuegos, que también lo hablaremos otro día. Lo hemos vivido y también yo añadiría, fíjate, además de la adicción a los videojuegos, el juego online.
Que a mí es una cosa que cada día nos preocupa más, el tema del juego online, porque ahora es fácil apostar. Las apuestas deportivas. Apostar por internet, jugar al póker online, al bingo online, apuestas deportivas, aunque ahora como no hay deporte, pues en esta situación de confinamiento, pues igual no, pero que en cuanto esto pase, pues vamos a seguir ahí. Pero ahora jugar al póker online o eso, bingo online. Todas las adicciones al final responden a eso, a una incapacidad, ¿no? De afrontar la vida a pelo, que es un poco lo que estáis atreviendo vosotros a hacer ahora con el confinamiento y con esto, ¿no? Entonces, bueno, al sentir dificultades o emociones que no nos gustan o que no, frustración o tal, pues mucha gente va a falsos remedios que de alguna manera me escondo ahí y así no siento, ¿no? No afronto esas emociones. Pues puede ser eso, el juego online, puede ser las compras compulsivas, que ahora tampoco, bueno, online se pueden hacer compras, pero no mucha cosa, ¿no? Puede ser la comida, puede ser el sexo, puede ser, bueno, pues muchas cosas. El viernes le dedicaremos también un pequeño capítulo a eso. Sí. Luego gente que tiene adicción, que puede ser adicta, me da igual, ¿no? A la cocaína, y que si ocurre que en alguna casa hay alguna persona que está en tratamiento o que no está en tratamiento, es adicta y está en confinamiento, pues lo tiene que estar pasando mal. Si no tiene dónde comprar o no está consumiendo, y eso lo van a notar, no sé si tenéis vosotros a alguien en casa, nadie ha comentado nada de esto, o si sabéis de alguien que puede tener en casa alguna persona en este estado, pues realmente está mucho más irascible, más nervioso, tratando peor a todo el mundo, porque no puede con la situación. Es por entender lo que está ocurriendo. A los videojuegos, dicen por ahí. Sí, y es habitual estar enganchado a más de una cosa también, ¿verdad? Sí, el que consume realmente... A ver, hay una escalada en los consumos, ¿no? Es raro que alguien consuma cocaína, por ejemplo, sin que haya consumido previamente, pues, tabaco, alcohol, speed. Aquí se consume mucho speed, en otros sitios no. Cristal, cocaína, ¿no? Es como una escalada, que el que está consumiendo algo ha consumido todo lo demás, pero hay gente que consume, pues el alcohol está presente con casi todo. Hay algunas drogas, como son las pastillas o el cristal, en las que no es para nada aconsejable consumir alcohol, porque el alcohol deshidrata muchísimo y con esa droga, con las pastillas, sube la temperatura corporal y lo recomendable, la pauta de reducción de riesgos, es beber agua, no alcohol. Pero luego es una realidad que la gente, aunque tome pastillas, toma alcohol también, se consume con todo, está presente. Entonces, bueno, lo que queremos es también darle a esto un apartado para que se tenga en cuenta, ¿no? Y que no sea otro problema añadido una vez que acabe el confinamiento. Que no por ver ahora una salida rápida y falsa, una puerta falsa, que luego se convierta en un problema más grande, a medio plazo. Por lo que vemos en este foro, no hay gente que tiene estos problemas, pero sí que podéis estar un poco atentos con la gente que vosotros os relacionáis, con familiares, amigos, no sé, ¿qué os cuentan? ¿Están dándole mucho a la cerveza y al vino? Se oyen mucho, ¿no? Salimos al balcón, el cubata incluso, ¿no? De cubatas. Vosotros no parece que hay aquí en este grupo este tipo de problemática, ¿no? Sí, me están contando los usuarios, Libe, que están haciendo aperitivo online. Ah, sí, aperitivo online. Aperitivo online, o sea que te pones en la cámara web con tus amigos y te tomas unos vinos, cada uno en su casa, a través del ordenador. Bueno, eso puede estar bien, puede también estar divertido. Socializar, ¿no? Si todo con equilibrio y con moderación, es lo que decimos, ¿no? Nosotros cuando trabajamos el alcohol en colegios y con chavales y tal, es importante también saber los mitos del alcohol, ¿no? La gente dice, bueno, pero si tomar vino es bueno, lo dicen los médicos. No es que digan que hay que tomar vino, ¿eh? Es que el vino tiene un efecto vasodilatador y para las personas que tienen problemas de circulación puede ser recomendable en una dosis pequeña un poquito de vino para ayudar a vasodilatar y para ayudar a la circulación. Pero esto no quiere decir que el alcohol sea bueno para la salud, ni mucho menos. Que muchas veces nos quedamos con los mitos que nos da la gana. Luego dice que en mi entorno no hay, en principio, drogas. Con eso, fundamentalmente.
Bueno, pues mira qué bien. Y el tema de, bueno, pues eso, que las adicciones hay que tener cuidado ahora. Y que el tabaco también, pues eso, que no se nos vaya de las manos. Aunque el tabaco sí que están abiertos los estancos, es uno de los de primera necesidad, ¿no? Que están... Sí, sí, sí. Luego nos encontramos, pues, en fin, paradojas de la vida, con el miedo a la enfermedad del virus, en personas que tienen mucho tabaquismo, en fin, todo agrava. Bueno, sería para otra reflexión esto. Vale, y luego si la persona está en tratamiento por adicciones, sería muy importante que no lo deje durante este tiempo, que tenga algún contacto con su terapeuta, con compañeros. Es mucho tiempo para perder el contacto del todo. Si sabéis de alguien o tenéis en vuestro entorno a alguien. En los tratamientos de adicciones, una de las cosas que se enseña a los adictos, adicto a cualquier cosa, es aprender a aburrirse. Esto es muy importante en el confinamiento, para vosotros y para cualquiera. Parece que estamos en un momento en la sociedad en el que no nos podemos aburrir. Incluso a los niños les tenemos que estar estimulando todo el tiempo, ¿no? Y una de las cosas que se les enseña en los procesos de los adictos es que hay que aprender a aburrirse, a qué hacer con el aburrimiento. Y en este momento de confinamiento también quizás es algo que tenemos que aprender. No sé cómo lo lleváis vosotros el aburrimiento. Había en estos vídeos que te mandan por WhatsApp muy graciosos, la primera semana ya alguien que mandaba que decía, llevamos 3 días y ya tenemos toda una serie de actividades, hay teatro, hay cine online, hay de todo. Cuando llevemos 3 semanas no sé qué va a pasar, porque parece que en la sociedad que vivimos hoy pues no podemos aburrirnos y esto también tenemos que aprender a llevarlo. ¿Os sabéis aburrir vosotros? ¿Qué hacéis con el aburrimiento? El aburrimiento es necesario también para dar creatividad, para crear, ¿no? Para poder dar rienda suelta a la imaginación, para imaginar cosas. ¿Cómo lleváis el aburrimiento? ¿Sabéis enfrentaros a él? Contarnos. A ver, por suerte no. Es algo que no se lleva a día de hoy, ¿no? Lo de aburrirse. Parece que tenemos que estar haciendo siempre cosas para dejar de aburrirnos. Bueno, pues estas serían las pautas. Otro tipo de consumos yo creo que en el confinamiento no se dan, que son consumos más recreativos y que están en... No me aburro nada, dice. En entornos más festivos, ¿no? De salir, de discotecas, de bares, y que ahora pues es más raro que se den. De ketamina, no sé si habéis oído hablar del consumo de ketamina, que es un anestésico disociativo que se utiliza en veterinaria para anestesiar a animales de gran tamaño, como a caballos o a elefantes, y eso consume ahora la gente joven. Se consume también, pero bueno, más de fiesta. No creo que ahora, o en momentos, o sea, no creo que ahora esté el contexto de esos consumos. Sobre todo lo que nos preocupa y lo que más tenemos que tener en cuenta sería el tema del alcohol, el de limitarlo y el ponerlo en el horario. Cada uno, según lo que bebía antes, también sus costumbres, pues tenerlo ahí acotado para que no vaya más y cuidarnos y la salud. Y el tabaco. Y los porros, que también hay mucha gente, pues bueno, pues también si tenemos que sea controlado y si no, pues si lo dejamos, pues mejor que mejor, aprovechar este momento. ¿Qué es el aburrimiento? Preguntan. Idoia. No sé, porque yo tampoco me aburro. ¿Tú no te aburres? No me aburro, Olive. Siempre hay cosas que hacer. ¿Tú te aburres? Bueno, aburrir es igual en no tener nada, quedarte así a cero, ¿no? ¿Qué sería aburrirse? Eso es paz. Quedarte a cero es paz, ¿no? ¿Pero qué es aburrirse? ¿Por qué la gente huye tanto del aburrimiento? Encontrar en un momento de paz, aburrimiento. No saber qué hacer, ¿no? Yo me he encontrado con personas que consideran que eso es perder el tiempo.
Claro. Y les asusta mucho perder el tiempo. Es como si tuviéramos un tiempo que es precioso, que es verdad, el tiempo es oro, es precioso, es un tiempo vital, como este, pero como si lo tenemos que estar exprimiéndolo todo el rato. Ajá. Y esto yo creo que es lo que puede producir esa sensación de hastío, de aburrimiento. Aburrimiento es como no saber qué hacer, un momento en el que tengo ahí un tiempo y está ahí. Pero eso no es que no sirva para nada, es para estar conmigo mismo, para estar, ¿no? Que lo siente Guille, que ha tenido que hacer algo con la cría, ¿no? Desde aquí le queremos mandar también un beso a Olga, que nos ha dicho que que hoy no ha podido estar con nosotros, que suele estar, es una fiel del grupo, porque ha tenido el fallecimiento de un familiar y nos ha avisado por el WhatsApp que hoy no podía venir. El aburrimiento tiene muy mala prensa. Muy mala prensa, es cierto. ¿Pero por qué tiene tan mala prensa? Yo a veces no quiero hacer nada, claro, y es porque también aburrirte es enfrentarte a ti mismo, ¿no? A ti sin saber qué hacer, sin nada que hacer. Pero eso también tenemos que aprender a saber llevarlo, ¿o no? Y socialmente, si digo no hago nada, está muy mal visto. Me llaman, que está mal visto. Claro, porque ahora parece ser eso, que tenemos que estar todo el tiempo en acción. En acción, y eso es agotador también, ¿no? Eso es estresante. Estamos hablando de controlar el estrés. Pues tenemos que aprender también a que a veces no hago nada y me doy el derecho a no hacer nada y no ser útil y no estar produciendo. ¿Nos damos ese derecho? Este derecho es muy importante. Esto es lo que se llama en el lenguaje habitual descansar. Estoy descansando, voy a descansar un rato, que es me tiro y no hago nada. Bueno, pero está mal visto, claro, ¿no? Lo que dices, pero bueno, nos tenemos que conceder nosotros ese derecho también, a veces no hacer nada y disfrutar de ello, de no hacer nada. Eso es. En vez de vivirlo como que estoy perdiendo el tiempo, como que se me va, ¿no? Como que se me va la vida en ello. Otra de las cosas que tenemos como objetivo durante este confinamiento, aprender a aburrirnos. Y me estoy aburriendo y no pasa nada. Y los que tengáis hijos, es imprescindible que se aburran, que se sepan aburrir. Que hay muchos padres que erróneamente no les dejan aburrirse a sus hijos. Siempre les están estimulando. Esos niños van a tener dificultades para desarrollar cosas, para desarrollar la imaginación, para crear, para la creatividad. Hay que aburrirse es fundamental. Y no llevarlo como, tiene mala prensa, es verdad lo que estáis diciendo, tiene muy mala prensa. Pero también ese es otro estresor que tenemos, ¿no? ¿Qué dice Bego? Por el ritmo de vida tan estresante que llevamos, no está bien visto. Tenemos que pensar que el hecho de no hacer nada ya en sí es hacer algo. Es hacer algo. Está bien. Es estar descansando, lo que decías tú también, ¿no? Descansar, eso es. Estoy descansando, no haciendo nada. Me tengo que conceder ese derecho, el ser un poco conmigo mismo más... Permisivo, indulgente, tolerante, transigente, se me ocurren muchos adjetivos. Así que también como deberes, aburrirnos un poco. ¿Qué has hecho hoy? Pues hoy me he estado aburriendo. Me he aburrido un rato. Es verdad que a veces si tienes mucho que hacer es casi imposible aburrirte. De todos modos, yo creo que también es una forma de cómo utilizamos el lenguaje. Si en vez de utilizar la palabra me estoy aburriendo, estoy descansando, pues la cosa probablemente tiene una connotación muy diferente, porque no es lo mismo. Libe, ¿qué has hecho hoy? Ya. Me he estado aburriendo, ¿no? Pues mira, esta mañana me la he tomado de descanso, que igual no has estado haciendo nada. Ya. Siempre y cuando tú mismo proceses que ese tiempo lo has empleado en descansar. No es que el aburrimiento conlleva malestar, porque es malestar de me aburro, me falta algo, no tengo nada que hacer, no tengo con quién estar. Ya. Conlleva algo que está mal, ¿no? Displacer, desconfort. Y sin embargo descansar pues conlleva algo placentero. Todo depende de cómo lo miramos. De cómo lo queramos mirar. Así el vaso medio lleno o medio vacío. Eso es. Así que bueno, pues vamos a ir terminando. Si queréis comentar alguna cosa de esto, del aburrimiento, por aquí el tema del alcohol, el tabaco, los porros, no habéis dicho nada, ¿no? Yo lo que no levanto cabeza es
Con el estómago. Que tendrás ahí un nudo en el estómago, ¿no? Si te cierra, hay gente que le da por comer y hay gente que le cierra el estómago. Que la palabra aburrimiento tiene connotaciones malas, efectivamente. Al aburrimiento se vive en primera persona como algo despectivo. Esto es lo que yo, en primera persona, y si otro te dice que se aburre, pues también es despectivo. Entonces tengo que colaborar a que no te aburras, ¿no? Porque el aburrimiento, pues parece que tiene eso, es algo negativo. Otra cosa es sustituirlo por descanso. Eso es. Bueno, Guille ya nos contó el otro día que había bajado bastante peso. La verdad es que entre el tema del estómago cerrado y lo de no dormir, Guille, estarás en una época un poco convulsa. Así, un poco quilicolo que decimos por aquí, ¿verdad? Pues nada, para cerrar puedes aprovechar a contarle lo que has empezado a contar antes de empezar que se ha acordado de ti porque ha tenido una experiencia con un pajarito, ¿no? Guille, me acordé de ti porque el otro día, pues aquí vi os lo voy a contar, ya, porque yo soy muy pro animales, muy animalista, y por allá, en plena naturaleza, ya tendréis también un montón de animales por alrededor, pero aquí el otro día vino un pájaro chiquitín, que yo lo veía por la ventana, y vino otro pájaro más grande y le alimentó, le dio al pico algo y este lo cogió, pero no volaba. Y entonces pensé, caray, este pájaro le pasa algo y lo cogí. Me acordé de ti, Guille, pensé, seguro que Guille sabría decirme qué hacer con este pájaro. ¿Qué pájaro? Yo creo que era un estornino, pero nunca estaré del todo segura, como se parecen a veces tanto entre ellos. Bueno, parece que tuvo final feliz, aquí lo tuve, calentito, le estuvimos dando calor en casa, le dimos un poco de agua, nada de leche y cosas de estas que todos pensamos que los pájaros toman leche y no, ni pan. Y mira, luego se puso el solo ya a volar y le llamaba su otro pájaro. Fue una cosa súper chula. Generalmente los pollos no se han de coger porque vienen los padres donde él. Vino el padre, lo que pasa es que lo dejó ahí, estaba y lo agarré, lo di calorcito y lo cambié de sitio. Y vinieron los padres, efectivamente. Me llamó mucho la atención. ¿Cómo nos parecemos o se parecen tanto a nosotros los pajaritos? Los animales en general, claro, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a ir despidiéndonos hoy también, a seguir así de bien, vamos a ir introduciendo cada día lo que vamos asimilando, ¿no? Hoy los derechos que no nos concedemos, a partir de ahora ponernos las pilas y a trabajar fuerte sobre ello. Y a seguir todos igual de positivos y nos vemos el miércoles, si os parece, ¿vale? Venga, pues el miércoles a las 6 aquí estaremos. Hablaremos el miércoles que toca el deporte, ¿no? Gente deportista y asertividad, comunicación asertiva. Un poco vamos a dar estrategias y cómo comunicarnos con la gente de forma asertiva, eficaz. Sintiéndonos nosotros bien, poder expresar lo que sentimos y que la otra persona también se quede bien, ¿vale? Venga, pues bueno, nada. Equipo. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles a la misma hora, a las 6, ¿vale? Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Agur.